Muy buenos días. Vamos a compartir esta ponencia que me pidieron que prepare para el 8º Congreso Paraguayo de Psiquiatría, cuyo tema principal es Interdisciplina y Salud Mental, una vía para la salud integral. Entonces me toca hablar de un tema que me apasiona, que es la infertilidad. En este caso, con el título El rostro oculto de la infertilidad en la salud mental. Soy la doctora Angélica Sarmiento. Bueno, entonces, cuando hablamos de infertilidad, ¿no es cierto?, podemos plantearnos cuál es el rostro que vemos, cuál es el sentimiento o los sentimientos que nos vienen en mente cuando estamos pensando de lo que implica la infertilidad para una pareja que está buscando un hijo, ¿no? Entonces, vemos que realmente produce mucha tristeza, el corazón partido, llanto, depresión, ansiedad, inseguridad, a veces incertidumbre con respecto al futuro, a veces frustración, a veces ira, y realmente tenemos que enfocar a la infertilidad como un enemigo. Hace poco estuvimos viviendo los Juegos de Odesur, que tanto disfrutamos, ¿no es cierto? Y pienso que nos puede servir la modalidad de enfocar el problema en forma deportiva, ¿no es cierto?, para encontrar una salida. Entonces, me quiero basar en la experiencia que tuvimos de una de las medallas de oro, ¿no es cierto?, en fútbol de campo, y pensar cómo el director técnico, Bobadilla, de la Albirroja Sub-20, habrá pensado, ¿no es cierto?, a ver cuál sería la estrategia más apropiada para vencer tanto a Colombia en semifinales, a Ecuador en la final, ¿no? Bueno, siempre lo primero es estudiar al enemigo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Nuestro enemigo ahora es la infertilidad. Entonces, vamos a ver primero qué es. Entonces, la definición de la Organización Mundial de la Salud dice enfermedad del sistema reproductivo, masculino o femenino, consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin utilizar métodos anticonceptivos. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, a nivel mundial estamos entre 48 millones de parejas, 148 millones de personas, sería 1 de cada 6 a 10 parejas, lo cual es una cifra sumamente alta y alarmante, al punto que se la está considerando una de las epidemias de nuestro tiempo actual, y se ha designado al mes de junio como Mes Mundial de Lucha contra la Infertilidad. Entonces, volviendo a nuestra similitud con el partido, ¿no?, en la cancha, tenemos que analizar las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de infertilidad? Bueno, hay causas masculinas y femeninas. La mayoría de los casos hay una mezcla de varias causas, no solamente una sola causa en la mujer o una sola causa en el hombre, sino que generalmente las parejas tienen varias causas y generalmente ambos. Entonces hay que hacer un análisis súper integral. En la mujer puede ser anovulación, puede ser endometriosis, puede ser obstrucción de las trompas, puede ser causas hormonales, miomas, pólipos, enfermedades de transmisión sexual que hayan producido secuelas, estrés, una alteración en el peso, ya sea obesidad o bajo peso, sobre todo un porcentaje insuficiente de grasa corporal. También puede ser tóxicos como el tabaquismo, el alcohol en exceso. En el caso del varón, puede ser que los espermatozoides tengan una alteración, ya sea en la cantidad, en la motilidad o en la forma. La alteración en la forma muchas veces está asociada a varicocele, que es una patología vascular.
Puede ser también de causa hormonal, puede ser secundario a fármacos, puede ser secundario a calor local elevado, secundario a químicos, exceso de tabaco, exceso de alcohol, obesidad, etc. Entonces, vamos a analizar ahora la fertilidad, para ver qué hace falta para lograr la fertilidad en una pareja. Entonces, para comenzar, tenemos, por supuesto, dos factores. El primero que vamos a analizar es el factor femenino, en el cual es importante que haya, por supuesto, óvulo, que la mujer tiene que ovular, tiene que haber indemnidad de las trompas, porque el óvulo tiene que ser aspirado por la trompa y tiene que posteriormente ser transportado hasta el útero. El útero tiene que estar bien, la forma, el tamaño, las características del útero tiene que ser la correcta. También el endometrio, que es la capa más interna del útero, que forma como un colchoncito donde posteriormente viene a meterse el bebé, tiene que estar bien. Y también tiene que ser adecuado el moco cervical. En el caso del hombre, vemos el espermatozoide, ¿no es cierto?, que es el que tiene que ser adecuado, y no solamente en forma, sino también en tamaño y en la movilidad. Si se logran unir ese óvulo con el espermatozoide, entonces se logra la nueva realidad que es el embrión, al principio unicelular, que está formado por el 50% de los genes de la mujer y 50% del hombre. Entonces, la fertilidad en la mujer es un hecho que depende de que funcionen perfectamente organizadas una serie de funciones hormonales, físicas, que nosotros lo denominamos habitualmente el eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófito, gonadal, y también uterino. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, las gonadotropinas hipofisiarias, que son unas hormonas que se producen en una glándula que se llama hipófisis en respuesta a la estimulación del hipotálamo. Entonces, cuando comienza el ciclo menstrual, el primer día del ciclo menstrual, el primer día que comienza la menstruación en la mujer, entonces ya en el cerebro se empieza a producir esta hormona folículo estimulante, que como su nombre lo indica, estimula a los folículos. ¿Qué son los folículos? Son como unas casitas que están en el ovario y adentro de las cuales vive el óvulo. Entonces el óvulo dentro de esa casita se va preparando, el folículo va creciendo y a medida que crece el folículo produce una hormona ahí adentro que se llama estradiol o estrógeno. El estrógeno va subiendo también, ¿no es cierto?, sus niveles a nivel en sangre, y cuando el estrógeno está bien alto, le da la señal al cerebro para que produzca esta segunda hormona, que se llama LH, hormona luteinizante, que viaja por el torrente circulatorio, llega al ovario y produce la ovulación. En ese momento, este folículo se reinventa, se recicla y produce a partir de ahí no solamente estradiol, que sigue produciendo en altas dosis, sino también otra hormona que se llama progesterona, que es la hormona que consideramos progestación, porque actúa principalmente sobre el endometrio, que es la capa más interna del útero, que durante estos días posteriores a la menstruación fue proliferando, y con la progesterona ya se vuelve un endometrio secretorio que tiene unas glándulas con el alimento que va a recibir ese embrión al llegar al útero. Entonces, en el momento en que el estradiol está bien alto, también a nivel del cuello del útero se produce un moco transparente como una clara de huevo, gracias a este pico de estradiol
Y este moco es sumamente importante para la capacitación espermática, para que los espermatozoides sobrevivan al pH ácido, puedan encontrar su camino para entrar dentro del útero, puedan ser alimentados con la fructosa que tiene este moco, puedan irse resguardando, digamos, dentro del cuello del útero para después ir subiendo por las trompas en forma progresiva hasta poder encontrar al óvulo y fecundar. Entonces, el moco es sumamente importante para lograr la fecundación. Acá vemos una pequeña gráfica en la parte superior, en la cual tenemos a partir del día 1 con unas estampas rojas, eso indica que la mujer está menstruando. Después tenemos a partir del día 6 unas estampillas verdes, eso implica que hay sequedad a nivel de los genitales externos de la mujer. A partir del día 10 vemos unas estampillas blancas con un bebé, esto implica que ya comienzan los días fértiles. Esos días fértiles están relacionados con la aparición de este moco transparente, como una clara de huevo, y con la apertura del orificio cervical externo a nivel del cuello del útero. Entonces, a medida que van pasando los días, el moco, ¿no es cierto?, se hace generalmente más elástico, es bien transparente, es lubricativo, y posteriormente deja de haber moco, y los días posteriores ya termina la ventana de fertilidad. Si nosotros vemos en una especuloscopía, que es mirando el cuello del útero, a través del espéculo, vemos que, por ejemplo, 4 días antes del día pico, 4 días antes, se está empezando a abrir el cuello, está empezando a haber moco. El día pico está completamente abierto el cuello y hay este moco transparente como una clara de huevo que chorrea. Al día siguiente, el día pico, ya no cae moco, pero todavía está abierto, por eso sigue siendo fértil y se siguen poniendo estampillas con bebés. Y el día 4, posterior al día pico, ya está completamente cerrado, por eso ya no se pone estampa con bebé, se pone una estampilla verde que indica sequedad e infertilidad. Entonces, los estudios que se han hecho con microscopía óptica mostraron que en los días que no hay moco elástico, que no hay moco transparente ni lubricativo, el aspecto de esa secreción de moco en el microscopio es como muestran las fotos A y B, ¿sí? Es totalmente seco, sin ningún patrón particular. Cuando estamos con ese moco tipo pico, ese moco transparente, elástico, lubricativo, en el microscopio se ve que cristaliza como hojas de helecho por la gran cantidad de sodio que hay, y si miramos esa misma imagen a mayor aumento, vemos que realmente el moco forma como canales por los cuales tienen que meterse y nadar los espermatozoides para poder ingresar en el cuello del útero. Si miramos con una microscopía de mayor resolución, ya en 3D, digamos, vemos que el moco infértil, el moco que no es elástico, que no es transparente, que no es lubricativo, ofrece como una malla muy cerrada, que es impermeable al paso de los espermatozoides. Cuando hay moco elástico, transparente y lubricativo, esa malla tiene agujeros grandes, tiene canales grandes, como si fueran los canales de un panal de abejas, por los cuales pueden ingresar los espermatozoides, y no solamente pueden ingresar, sino que el moco filtra los espermatozoides mejores, solo deja entrar a los mejores e impide el paso a los espermatozoides con una forma alterada. Y nuevamente, a partir del TEMAS 4, cuando ya es infértil, esa red de moco vuelve a ser impermeable al paso de los espermatozoides. Entonces, realmente la fertilidad depende en gran medida del moco cervical. Entonces,
En el momento que se produce la ovulación, la salida del óvulo del ovario, este óvulo entra en la trompa y es en el tercio externo de la trompa donde debe ser alcanzado por el espermatozoide para producirse la fecundación. Inmediatamente ese embrión unicelular, ¿no es cierto?, que tiene toda la información genética del varón, toda la información genética de la mujer, ya se empieza a dividir de tal manera que cuando ya está llegando al útero ya tiene esta forma como de una mora, una mórula, ¿sí? Y cuando llega ya al interior del útero tiene esta forma como de blastocito, que tiene como unas prolongaciones a través de las cuales el embrión se autoimplanta dentro del útero de la mujer, ¿no? El embrión ingresa o invade, digamos, el endometrio hasta alcanzar un vaso sanguíneo al cual pueda unirse como para formar su futura placenta para alimentarse. Entonces, es realmente muy complejo todo lo que implica la fertilidad, ¿sí? Y cuando no se logra, entonces esto tiene un impacto muy importante en la pareja, no solamente a nivel emocional, sino a veces también en la salud mental. ¿Qué es lo que vemos habitualmente? ¿Qué es lo que explican los estudios publicados? Que se suele detectar depresión, ansiedad, estrés, también sensación de pérdida de control sobre la propia vida, sentimiento de pérdida de la identidad a veces, sentimiento de ser defectuoso o incompetente y por ese motivo no estar logrando el embarazo. Y realmente en relación al estrés y a la ansiedad hay mucha duda porque se ve una relación, pero se duda de cuál es la causa y cuál es el efecto. O sea, se duda de si el estrés y la ansiedad son la causa de la infertilidad o si la infertilidad es la causa del estrés y la ansiedad. Y realmente, aparentemente, se puede dar de las dos maneras. Hay casos en los cuales el estrés y la ansiedad son la causa de la infertilidad y hay veces en las cuales la infertilidad se produce por cualquier otra causa y produce en la pareja estrés y ansiedad. Entonces, los estudios nos hablan de la aparición de estos síntomas, estrés, ansiedad, tristeza, depresión. Sobre todo en la mujer es un tema cíclico, ¿no? O sea, ante cada menstruación o cada vez que aparecen ya los síntomas premenstruales en la mujer, entonces ya sabe que está por menstruar, ya se anticipa de que no logró el embarazo en ese ciclo, entonces ahí vuelven a aparecer estos síntomas. A veces se transforma la búsqueda de embarazo en una obsesión, a veces produce insomnio, hay casos en los que produce impotencia, especialmente en el hombre. También se relaciona con trastornos de alimentación, ¿no? Comer en exceso, a veces atracones. También produce irritabilidad, peleas, problemas interpersonales. Y esto genera realmente un círculo vicioso, porque eh, evidentemente estamos tratando de formar una familia, ese matrimonio está tratando de lograr una familia, y a veces esa misma búsqueda genera problemas en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas principales que vemos en relación a esos problemas en el matrimonio? Muchas veces es la diferencia en la intensidad en el deseo. O sea, uno de los dos desea el hijo con más intensidad que el otro, entonces hay diferente compromiso en esa búsqueda, ¿no? O sea, que uno realmente pone todos los medios que están a su alcance y el otro a veces no, y eso genera problemas en la pareja. También a veces pasa que uno de los dos tiene un hijo de una pareja previa, entonces eso también genera diferente compromiso en la búsqueda, porque el que ya tiene un hijo a veces no pone todos los medios para lograrlo porque ya tiene al menos un hijo. También otra causa de problema es la diferencia en la ventana de la fertilidad que hay entre el hombre y la mujer. O sea, la mujer tiene una vida fértil más acotada,
es rara la mujer que a partir de los 40 se pueda quedar embarazada, ¿no? Existen casos, y, de hecho hasta los 45, a veces hay casos excepcionales que se embarazan mayores de 45 años. En cambio, el hombre de 40, de 45 años sigue siendo habitualmente muy fértil, ¿no? Entonces, a veces cuando tienen, no sé, 35 años, la mujer ya está más apurada por lograr el embarazo y el hombre todavía no, porque piensa, bueno, tengo muchos años todavía por delante. A veces en el varón se da una negativa a hacer estudios, tal vez resabio de un machismo patriarcal, ¿no es cierto? Que dice, no, yo no soy el problema, seguramente el problema es vos. También hay una desigualdad muy grande entre el número y la incomodidad de los estudios diagnósticos, y la mujer es la que realmente lleva las de perder, en el sentido que tiene que hacerse miles de estudios, súper incómodos, y a veces ella percibe una falta de valoración por parte del hombre, o tal vez valora, pero no demuestra que valora todo el esfuerzo que ella está poniendo en esos estudios diagnósticos. A veces es necesario también cambiar hábitos, que es lo más difícil de cambiar, ¿no es cierto? Hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, hábitos tóxicos que hay que dejar, y a veces uno de los dos se compromete y lo hace y el otro no, entonces esto también genera problemas. A veces también la búsqueda del embarazo genera falta de espontaneidad en la intimidad, porque se van identificando cuáles son los días fértiles, cuáles son los días que hay que tener intimidad para lograr el embarazo. Entonces a veces uno de los dos percibe que el otro solamente quiere tener intimidad en esos días, se siente un poco usado. También hay una gran desigualdad en el número y complejidad de los tratamientos que deben hacerse para lograr la remoción de los obstáculos una vez que se identificó la causa. Y también pasa, como en el caso anterior, ¿no es cierto?, que la mujer a veces percibe una falta de valoración por parte del hombre de todo lo que ella debe hacer, de todos los tratamientos que realiza, y de lo que eso cuesta, ¿no es cierto? El hombre a veces no demuestra que valora, y la mujer se siente no valorada, ¿no? Y bueno, y un gran problema también es que a veces uno de los dos quiere acudir a medios sustitutivos de la fertilidad, y el otro no. Entonces, eso también genera problemas. ¿Cuáles serían esos métodos sustitutivos? Bueno, la inseminación artificial, en la cual, ¿cierto?, se inyecta el semen directamente dentro del útero de la mujer, o la fecundación in vitro, que es un procedimiento en el cual se forma ya el embrión en el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los estudios diagnósticos que tiene que realizarse la mujer? Bueno, realmente son muchísimos. Hay que ver, por ejemplo, la indemnidad del útero, y para eso hace falta ecografía. A veces si hay sospecha de un pólipo o sospecha de una malformación, hay que hacer una ecografía en 3D. A veces si hay sospecha de endometriosis o ya hay un diagnóstico de endometriosis, pero se quiere estudiar la profundidad antes de la cirugía, hay que hacer resonancia magnética o tomografía. A veces, para aclarar el diagnóstico, hay que hacer una histeroscopía diagnóstica. Bueno, a nivel de las trompas, se suele estudiar la permeabilidad tubaria a través de una histerosalpingografía, que es un estudio muy doloroso, realmente muy incómodo. Esto también se puede estudiar a través de lo que se llama la histerosonografía, que puede hacerse también con un gel que se llama HIFOSI. La permeabilidad tubárica también se puede estudiar si se realiza una cirugía videolaparoscópica a través de la prueba de Coté. A nivel de ovarios, se puede estudiar la funcionalidad de los ovarios a través de la medición de las hormonas, pero a veces con una sola determinación no es suficiente, sino que hay que hacer curvas de hormonas. Eso implica 5 o más extracciones de sangre. También los ovarios se pueden evaluar a través de ecografía transvaginal, pero a veces no es suficiente con una sola ecografía para comprobar si la mujer ovula o no. Hay que hacer un monitoreo ecográfico de la ovulación, lo cual implica muchas
ecografías ginecológicas. Y en algunos casos hay que acudir a la cirugía videolaparoscópica diagnóstica. Bueno, con respecto al moco cervical, como decía, es muy importante estudiar, ¿no es cierto?, en la mujer el número de días que la mujer percibe el moco y también las características de ese moco y cuántas veces al día la mujer ve el moco. A través de esto se puede hacer un score de moco cervical que nos indica si la mujer está teniendo una calidad y cantidad de moco suficiente para lograr el embarazo. Ese score suficiente sería entre 9 y 16. Entonces, acá vemos una planilla del modelo Creighton, que es un sistema de cuidado de la fertilidad, de automonitoreo de la fertilidad, y acá vemos que este score de moco, esto que vemos acá en esta mujer es normal, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos que la mujer antes del día pico tiene otros 4 días, ¿sí? En total serían 5 días hasta el pico, más otros 3 días de fertilidad, o pico serían en total 8 días de ventana de fertilidad. En cambio, en este otro ciclo, vemos que la mujer solamente ve moco un solo día. Entonces, esto es claramente anormal. Y va a ser muy difícil de lograr el embarazo que la mujer ve moco un solo día y una sola vez en el día. Este modelo Creighton de automonitoreo de la fertilidad también nos permite evaluar el útero, ¿no es cierto? Digamos, a través de lo que la mujer va anotando, podemos ver distintas cosas. Por ejemplo, en esta primera línea, segunda sería, ¿no? Vemos que la mujer tiene varios días de moco, ¿sí? Está el día pico, después la cuenta de 1, 2, 3, pero solamente después tenemos 2 días verdes y después ya termina el ciclo. ¿Esto qué nos indica? Que cuando el endometrio debería estar preparándose para recibir al embrión, ya se produce la menstruación, entonces cuando el embrión llega al útero, ya no hay endometrio para recibirlo, ¿no? Entonces, esta podría ser la causa de la infertilidad, el fallo de la implantación. También vemos en la siguiente línea, ¿no es cierto?, que la mujer tiene en esa fase post-pico muchos días de sangrado, que es anormal, vendría a ser como un sangrado premenstrual, que muchas veces está relacionado con un déficit de progesterona o con la presencia de endometriosis o con la presencia de pólipos o miomas, y que ya nos indican los estudios que tenemos que hacer. Y en la última línea vemos una persona que tiene un sangrado claramente anormal, dura muchísimos días el sangrado menstrual, también hay sangrado intermenstrual en otros momentos del ciclo. Entonces esto nos lleva ya a hacer un estudio más profundo que puede estar relacionado, ¿no es cierto?, a la presencia de un pólipo, de un mioma, de una alteración a nivel del cuello, una lesión, etc. También puede ser hormonal. Hay que hacer un estudio. Pero ya la planilla nos está indicando el camino hacia qué es lo que hay que buscar. Bueno, en el hombre, como vemos, los estudios diagnósticos son mucho menos. Hay que hacer laboratorio de sangre, clínico, hormonal, laboratorio específico, espermograma, cultivos se pueden hacer. Y a nivel de los genitales, la ecografía Doppler testicular bilateral. Bueno, comparado con todo lo que tiene que hacerse la mujer, es prácticamente nada, ¿no? Bueno, y en cuanto a los tratamientos, también realmente, como son muchas las cosas que hay que estudiar en la mujer y que tiene que estar óptimo en la mujer, también vemos que son muchas las cosas que pueden estar mal, ¿no? Entonces, a través de una cirugía videolaparoscópica se puede tratar la endometriosis, la endosalpingiosis, se pueden sacar los quistes, se puede hacer breeding ovárico en caso de ovario poliquístico, se puede remover las adherencias, en lo cual se llama angiolisis, se pueden remover los miomas, se pueden arreglar las trompas haciendo una nueva abertura en el caso de que estuvieran tapadas las trompas. También existen tratamientos hormonales, ya sea por alteración a nivel tiroideo, a nivel pancreático, o sea, mujeres que tienen, por ejemplo, diabetes o una insulina resistencia, hay que hacer tratamiento hormonal.
También hay casos de infertilidad que se relacionan con aumento del nivel de prolactina en sangre, se puede tratar. A veces hay déficit de estrógeno o de progesterona en fase lútea que se debe tratar. Y en algunos casos incluso se acude a la estimulación ovárica a través de drogas como el clomifeno. También hay otros tratamientos que a veces son necesarios, como el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la clamidia, uroplasma, micoplasma, que son bacterias que así como la gonorrea también pueden producir una inflamación interna de las trompas y posterior obstrucción tubárica. A veces es necesario hacer estimulación de la ovulación con hormonas como la folículo estimulante, la luteinizante, y a veces también hay que ayudar a que se rompa el folículo con drogas similares a la LH como la ACTG. Y también para estos tratamientos, ¿no es cierto?, hace falta que la mujer se esté haciendo ecografía transvaginal seriada, lo cual implica, digamos, mucha dificultad y mucha injerencia en la vida de la mujer durante los tratamientos, lo cual es bastante incómodo, ¿no? En algunos casos se hace también tratamiento a través de la histeroscopía. Bueno, y en el hombre, bueno, mucho menos nuevamente, ¿no? El tratamiento puede ser clínico, metabólico, hormonal, de las enfermedades de transmisión sexual, quirúrgico, solamente tenemos el caso de corrección varicocele y pocos casos en los cuales puede haber una alteración de los conductos que pueda ser tratado quirúrgicamente. Y también hay otros tipos de tratamientos como evitar el calor local, evitar el cigarrillo, el alcohol en exceso, lograr el peso óptimo si hay obesidad, etc. Bueno, después hablamos de los métodos sustitutivos de la fertilidad, como ya mencioné antes, hay veces que uno de los miembros de la pareja quiere ya pasar a estos métodos sustitutivos y el otro no, eso puede generar, digamos, diferencias o problemas en la pareja, pero también hay que saber, ¿no?, como terapeuta, como estamos acompañando a esa pareja con infertilidad, que el método en sí es muy invasivo, ¿no? O sea, el primero se hace estimulación de la ovulación para que la mujer ovule muchos óvulos por vez, después se tiene que hacer una punción folicular, o sea, para pinchar cada uno de los folículos en los ovarios para absorber todos los ovocitos. Posteriormente, en el laboratorio, esos ovocitos se ponen en una cápsula Petri, ¿no?, y se le inyecta los espermatozoides, ya sea dentro de la cápsula para que ingresen espontáneamente, o a veces con el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides dentro ya del citoplasma del óvulo. Y bueno, una vez que se logra la fecundación, y se logran un número variable de embriones, y bueno, estos embriones otra vez tienen que ser transferidos al útero de la mujer, lo cual implica, ¿no es cierto?, una serie de ecografías que son transvaginales, ¿no es cierto?, y bueno, mucha cosa invasiva para la mujer, ¿no? En cuanto a las gametas, ¿no es cierto?, por ejemplo, el óvulo puede ser propio, puede ser ajeno, los espermatozoides también pueden ser propios de la pareja o puede ser ajeno, ¿no? Y eso posteriormente se unen en el laboratorio, se producen los embriones, y esos embriones son seleccionados para ver cuáles son los que reúnen las condiciones como para la transferencia al útero, que puede ser nuevamente útero propio o un útero ajeno, o sea, de otra mujer que no es la que dio los óvulos, y en algunos casos, ¿no es cierto?, bueno, la mayoría de los casos prácticamente, todos los embriones que no pasan el control de calidad, como llama la gente que hace estos métodos sustitutivos, los embriones que tienen alteraciones son descartados, ¿no? Y los que pasan el control de calidad, o sea, bueno, como decía, y algunos pueden ser transferidos y si no están las condiciones dadas para la transferencia, pueden ser también congelados, ¿no? O sea, todo este proceso, como se puede ver, ¿no es cierto?, puede generar muchos trastornos a nivel de
la psique de la pareja, incluso llegando a alteraciones en la salud mental de la mujer especialmente, también del hombre. Estos métodos sustitutivos de la fertilidad también son muy costosos, lo que muchas veces hace que la pareja entre en préstamos, deudas, impactando también mucho a nivel del estrés que esto genera en la pareja. Como vimos anteriormente, ¿no? Estos métodos sustitutivos también muchas veces van acompañados de situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés. Cuando no se logra el embarazo, no se logra el embarazo pero se pierde el bebé, esto va acompañado, ¿no es cierto?, de mucha frustración, también del duelo por cada uno de esos embriones que se perdió o del que se implantó y ya fue percibido como un hijo, porque a veces las parejas no perciben la realidad de que esos embriones congelados son también sus hijos, pero sí, si el embrión se implanta ya lo percibe como hijo, entonces después cuando se muere ese embrión viven un duelo. Y en el caso de sí lograr el embarazo, a veces lo que pasa es que si quedan embriones congelados, eso genera toda una incertidumbre, ¿no es cierto?, y de dudas con respecto a si esos embriones van a poder ser después descongelados y si van a sobrevivir al descongelamiento, si van a poder ser transferidos, si una vez que sean transferidos van a poder implantarse, si se implantan, si van a llegar a término, lo cual, bueno, genera una cantidad inmensa de problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros esperamos o necesitamos, digamos, desde la psiquiatría o la psicología? Bueno, por una parte, ayudar a la pareja a lograr aceptar que están teniendo un problema de infertilidad cuando esto ocurre, ¿no es cierto? Ayudar a enfrentar la infertilidad, ¿no? Porque quedarse en casa sin consultar tampoco ayuda, no se va a superar el problema de esa manera. También esperamos por parte de los profesionales de salud mental que realicen un diagnóstico en relación a la salud mental y si hay una patología, hacer el tratamiento, indicar el tratamiento, después acompañar el proceso diagnóstico de la infertilidad, que como vemos es muy engorroso, sobre todo genera mucho estrés en la mujer, y también acompañar el proceso terapéutico, que es un proceso difícil. Sabemos que generalmente esto va a producir estrés, ansiedad, impaciencia, tristeza, pero tenemos que tratar de que sea lo menos posible, luchar en contra de esto, ¿no es cierto? Siempre teniendo la vista puesta en la meta, ¿no? Para seguir adelante y para seguir con la motivación que requiere, ¿no es cierto?, todo este camino de lucha contra la infertilidad. El enfoque, ¿no es cierto?, desde la multidisciplinariedad, ¿no es cierto?, nos muestra que hay muchos caminos terapéuticos, está la farmacoterapia, está también la consejería matrimonial por parte de un orientador, orientadora familiar, que ayuda muchísimo, también el acompañamiento espiritual por parte de un sacerdote, de un pastor, ¿no?, dependiendo del credo de la pareja, de los guías espirituales que elijan, ¿cierto? También hay estudios que hablan de la eficacia del arte terapia grupal para superar esos problemas de salud mental relacionados a la infertilidad. También es muy bueno el coaching pareja a pareja, un matrimonio que ya ha pasado por la misma circunstancia o que sigue viviendo la misma circunstancia, pueden ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a sobrellevar todo lo que conlleva. Y también la terapia de grupo, ¿no? Grupos como grupos de autoayuda, digamos, conformados por parejas con infertilidad. Entonces, es muy importante tener en mente que el hijo es ese hijo al que aspira el matrimonio, ¿no es cierto?, no es un trofeo que se gana, ¿sí?
sea, no es algo que se consigue con el esfuerzo, ¿sí? Que cuanto más esfuerzo yo ponga, entonces voy a conseguir y yo me merezco esto porque me esforcé, ¿sí? También tener en claro que el hijo no es un derecho, ¿sí? Nadie tiene derecho a tener un hijo, porque no podemos tener derechos sobre otros seres humanos, ¿no? Entonces, el hijo es el que tiene derecho a tener padres, pero los padres no tienen derecho a tener hijos, sino que siempre y en todos los casos el hijo es un regalo, el hijo es un don inmerecido, así como los talentos que cada uno tiene, que se reciben, ¿no es cierto? Eh, Inmerecidamente y de arriba, ¿no? Y todos tenemos el mismo valor como personas, ¿no? Con o sin hijos, y estamos llamados a ser felices, así como somos, así como estamos, con o sin hijos, y también a hacer el bien, ¿no? Entonces, con esto termino, eh, y les agradezco muchísimo la posibilidad de haber compartido este tema en este importantísimo congreso. Muchas gracias.